Muchísimas gracias y sobre todo muchísimas gracias al Colegio de Ingenieros por invitarme a estar hoy aquí y por poder hablar de un tema tan importante como es el del riesgo químico con todos ustedes. Yo no es por dejar mal al moderador porque el pobre no lo sabía, pero me he venido acompañada de un experto del Instituto en materia de REACH, que es Enrique Gadea, que trabaja en el centro de Barcelona y que en materia de riesgo químico y de aplicación del REACH sabe muchísimo más que yo y por lo tanto les será a ustedes muchísimo más útil que yo les puedo decir. De todas maneras, sí me gustaría hacer una introducción sobre la importancia de realizar políticas integradas de riesgo químico y sobre algunos de los problemas que tenemos para realizar actuaciones coordinadas. Esta será más o menos la parte que yo voy a exponer y en concreto el reglamento, el REACH, lo explicará Enrique Gadea, que lo conoce muchísimo mejor. Si logran poner el PowerPoint, porque menos sé yo, que lo hemos ido también un poquito tarde. En todo caso, sí me gustaría empezar por señalar, por un lado, la deficiencia de información que tenemos en este momento, de datos sobre salud laboral que nos permitan realizar actuaciones desde el punto de vista político, que nos permitan realizar acciones políticas dirigidas a mejorar la salud de los trabajadores que están expuestos a este tipo de riesgo. Y les digo por qué. Y esto en parte se solucionará con el REACH. Por una parte, enfermedades profesionales en España vinculadas a agentes químicos o comunicadas que se han producido por agentes químicos tenemos 807. Para las enfermedades profesionales es verdad que el procedimiento de comunicación de la información es un procedimiento muy completo con un seguimiento de la agente causante del proceso en el que el trabajador está involucrado y por lo tanto se pueden realizar actuaciones en estas enfermedades profesionales, actuaciones de programas de reducción importantes. ¿Cuál es el problema que tenemos en España? Igual que en muchas partes de Europa, no es solamente aquí, que el concepto de enfermedad profesional es un concepto restringido. Por lo tanto, solamente son enfermedades profesionales aquellas que vienen en una determinada lista y que se producen por unos determinados agentes. Todo lo demás se considera accidente de trabajo. Dentro de los accidentes de trabajo comunicados, producidos, que se han comunicado a la autoridad laboral y que se han producido por contacto con sustancias peligrosas, el año pasado tuvimos 9.380 accidentes con baja. De estos, el 99% son leves, hay 66 graves y 3 mortales. Por lo tanto, tenemos una comunicación de enfermedades, es decir, porque a veces los términos jurídicos no coinciden con el sentido común, y este es uno de los casos. La mayoría de las lesiones producidas por contacto con sustancias químicas, con sustancias peligrosas, para la mayoría de las personas son enfermedades. El concepto jurídico es de accidente, por lo tanto hay un desfase, son muchas de las denominadas enfermedades del trabajo, pero hay muchas más que enfermedades profesionales. Sin embargo, el conocimiento que sobre estas lesiones nos proporciona el parte de accidente de trabajo es un conocimiento mucho más limitado. Es decir, el parte de accidente de trabajo se hace para recoger información sobre lo que tradicionalmente se conoce como accidente y, por lo tanto, producidos con fallos en la seguridad, recoge una menor información en lo que se refiere a enfermedades del trabajo. Tenemos muchos más problemas para analizar por qué ocurren estos accidentes por contacto con sustancias peligrosas, igual que tenemos más dificultades para separar cuáles son las causas de los trastornos musculoesqueléticos que nos son comunicados como sobreesfuerzos y tenemos un saco muy importante. Por lo tanto, tenemos que avanzar en el conocimiento de todo esto y, desde luego, una parte importante de este conocimiento nos lo dará la nueva normativa sobre de registro y notificación constituida o encabezada por el REACH y en la que tendremos mucho más conocimiento en 2018, es decir, cuando se acabe todo el procedimiento de notificación y registro. Pero, sobre todo, yo creo que debemos hacer políticas
integrales de riesgo químico, y un primer paso es el REACH en estas políticas integrales. Para eso también tenemos que organizarnos nuestras competencias entre todas las administraciones públicas. Normalmente, para hablar del REACH se nos llama mucho a trabajo y al instituto, pero no nos olvidemos que quien lidera y está aquí presente a nivel en política estatal toda la implementación del REACH son el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Medio Ambiente. Tiene efectos mucho más generales que los relativos a la salud de los trabajadores, que son una parte de los efectos de este nuevo reglamento de registro de sustancias químicas. Políticas integrales de riesgo químico, ¿para qué? Por una parte, para obtener más conocimiento y llenar un vacío de conocimiento importantísimo que tenemos. La generación de este conocimiento desde la entrada en vigor del REACH está en manos de la industria. Por lo tanto, la industria genera este conocimiento, por lo tanto nos aportará datos de los que hasta ahora desconocíamos mucha de la información, tanto del contenido, de la peligrosidad de los productos, del uso y de los escenarios de exposición. Todo esto lo conoceremos de forma mucho mayor, pero no solamente tendremos más conocimientos, tendremos que saber transmitir este conocimiento en toda la cadena de personas involucradas y de instituciones involucradas, desde la administración, las empresas, los trabajadores o los consumidores. Por lo tanto, mejorar el conocimiento, transmitirlo mejor y mejorar los sistemas de gestión y de control nos dará una mejor reacción en políticas preventivas del riesgo químico, que es otra de las cosas que nos queda pendiente, coordinarnos entre las administraciones públicas para hacer mucho más efectiva la actuación, que en este caso nos obliga a coordinarnos, porque tiene efectos para todos, es mucho más global. Y desde luego nos obliga también a coordinarnos, Administración del Estado, con comunidades autónomas, porque si a nivel de Administración general estamos involucrados, medio ambiente, sanidad, industria y trabajo, a nivel autonómico existe exactamente las mismas autoridades involucradas y muchas veces con competencias o en materias donde hay competencias absolutas. Hay comisiones de coordinación en los diferentes departamentos y tenemos que ser capaces de establecer una política común que la lidere una de las partes involucradas, en este caso le corresponde a Sanidad, pero sí una política común de integración de las acciones públicas frente al riesgo químico. Y yo creo que en esta parte de realización de políticas de integración sí tiene un papel importantísimo el Instituto, en colaboración, insisto, con las demás administraciones, para ir implementando algo con sentido común, y es evitar el riesgo, que a fin de cuentas es lo que tenemos que hacer. Y en este caso, desde luego, el papel de la industria es preponderante y es donde vamos a generar conocimiento y donde lo vamos a aprovechar todos. Por lo tanto, es muy importante el papel de la industria en este caso, o esta tarde con la presencia de FEIQE. Yo no les digo nada más y les dejo con Enrique, que conoce muy bien REACH y por lo tanto se los explicará perfectísimamente. Gracias. Muy bien.